Soy Marta Cayuela de Sacrovento. He estado muchos años trabajando en un banco, pero luego a través de un accidente, patinando, me caí, estuve 5 meses sin moverme en la cama y ahí tuve un cambio de vida porque empecé a meditar un montón, a hacer mindfulness, a leer el curso de milagros y a partir de ahí algo en mi vida empezó a cambiar. Después de aquel evento, un año más tarde me divorcié, otro año más tarde del divorcio dejé el banco y me dediqué realmente a lo que yo quiero, que es esto. Todo lo que pasó en aquel momento, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero a medida que he ido viendo mis actos y leyendo, he ido comprendiendo que lo que estaba haciendo era básicamente, entre otras, esta práctica. Y notaba cómo mi vida iba cambiando en la dirección en la que yo me iba alineando a lo que he venido a hacer, a comunicar, a salir desde esta mente de escasez y de poco merecimiento, a de repente adentrarme más en una mente donde siento que estoy más completa, más acompañada, tengo más confianza. Quizá todavía no estoy en ese punto en el que siento wow, pero siento una tranquilidad y una confianza muy grande. Entonces, no ha habido, o sí ha habido un cambio físico muy fuerte en mi vida, pero realmente ha habido un cambio interior más grande. El significado de este taller para mí es súper importante porque cuando después del accidente yo no comprendía por qué después de conocer lo que sé, mi vida no cambiaba, ¿no? Es como que de repente tienes un insight de la gran capacidad que tenemos de transformar nuestra realidad, el poder sanador que tenemos y no comprendía cómo seguía en el mismo sitio de antes, después del accidente, después de tanta información que yo había recibido. Y, y de lo que me he dado cuenta más tarde era que yo no estaba abriéndome al merecimiento. Y esto parece algo como muy de libro, pero cuando empecé a entender las enseñanzas del curso de milagros, donde te empieza a decir que lo que ves en el otro, ves en ti, y lo que sientes, eres responsable de lo que sientes, tanto en el otro como en ti, empecé a abrir esta práctica a todo lo que veía. Es decir, intentaba entrar en contacto con la necesidad que había detrás de cada uno. Y eso de repente, de una manera, no sé si decir mágica, me abrió a mí a recibir lo que yo estaba dando. Es decir, pude empezar a ser consciente de que de que estaba abriendo al dar mentalmente esa oportunidad a otras personas que ellas mismas no se daban a sí mismas, esa misma oportunidad me la estaba dando a mí. Y eso ocurrió cuando de repente pude dejar el banco y tuve una experiencia maravillosa de empezar a andar con todo esto. Porque claro, toda esta práctica sucede en un momento en el que yo me di cuenta que haga lo que haga, no sucede nada. Y me doy cuenta que cuando no hago y cuando dejo que esta conciencia haga, de repente es cuando ocurren las cosas. Pero al principio era como muy tonta. Fíjate que me encanta meditar, me considero astuta, me considero alerta, pues estaba en modo no darme cuenta de que lo que funcionaba para realmente cambiar era cuando estaba en ese estado de conciencia. Entonces, cada vez que tenía una experiencia de estar en ese estado de conciencia y desde ahí me abría a ofrecer a otras personas lo que ni ellas mismas sabían recibir para ellas, de repente llegaba y había como un cambio de paradigma. Algo de esa energía que yo lanzaba era como que venía, ¿no? Y yo entiendo que a nivel mental lo que ocurría en mi mente con mis pensamientos es que me empezaba a dar cuenta de que efectivamente hay un pensamiento donde todos somos uno y hay un pensamiento donde todos nos sentimos divididos. Entonces, el hecho de que yo me empezara a hacer responsable de lo que veía en nosotros, la sensación de enfermedad, la sensación de carencia, la frustración, esas personas ponían de manifiesto lo que yo estaba viendo o desde donde yo lo estaba viendo. Entonces, al cambiar la práctica de dar todo a todos, de repente mi mente hacía como un switch y me desplazaba a un espacio donde en vez de percibir toda esa sensación de escasez,
me cambiaba a percibir esa sensación de abundancia. Entonces hubo un momento en que empecé a percibir literalmente mi mente está ahora mismo constreñida, lo cambiaba y de repente notaba una espaciosidad enorme, ¿no? Y fue a raíz de no hacer, de entender que yo cambiaba esa manera de pensar y entraba en un espacio donde directamente se disolvía esa energía y a la vez el desapego al resultado, ¿no? Porque yo soy de las que llevo toda la vida intentando la ley de la atracción, todo tipo de energías para ver si se manifiesta todo tipo de cosas en mi vida, ¿no? Y no funcionaba. Y me di cuenta que otra de las grandes enseñanzas de los grandes maestros es suelta el resultado, ¿no? No te apegues al resultado, porque yo quería que sucediese de esta manera. Pero claro, de esta manera quizás no era como se contempla desde este espacio de la no dualidad, donde la no dualidad quiere que todo el mundo esté bien, pero de esta manera a lo mejor solo me incluye a mí. Entonces notaba que cuando yo me desapegaba del resultado, aparecía una solución que era buena para más personas, no solo para mí. Y eso me maravillaba porque venía sin ni siquiera notarlo, ¿no? Era como un cambio que yo no percibía a nivel energético, porque también otro de mis grandes problemas era que yo quería estar atenta a nivel emocional, ¿no? Como esto que te dicen de la ley de la atracción. Tienes que sentirlo mucho como si ya se hubiese realizado. Y eso a mí me enfocó durante muchos años en querer sentir la energía, en querer sentir el cambio, la transformación. Y cuando solté incluso esa necesidad de sentir y trascendí esos sentimientos también, empezaban a ocurrir cosas como si saliesen del espacio vacío, o sea, de un espacio eh, seguro que en física cuántica hay un nombre para esto, pero en el budismo se llama de vacuidad o conciencia pura, lo llaman otras personas, pero era como si algo desde ahí emergiera sin hacer ruido y cambiara. Y dices, ostras, no he hecho nada, pero de repente me siento en un estado donde todo está en su sitio sin yo hacer ningún esfuerzo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que luego me di cuenta que cuando yo gestionaba o miraba que otra persona estuviese mejor, es decir, veía a alguien que estaba sufriendo una crisis económica, ¿no? Y además yo estaba sufriendo una crisis económica. El hecho de que yo pudiese desearle a esa persona, aunque yo estuviese mal, que tuviese una mejora en su economía, eso a nivel físico me hacía preguntarme, porque claro, hay unas estrategias que el ego luego se lo explicaré, ¿no? Un poquito más adelante, pero yo notaba que a veces, imaginaos que os toca una persona que os toca las narices, ¿no? Y alguien que consideráis un enemigo. Pues muchas veces desearle a esa persona que esté bien, que sea próspero, que tenga éxito, que encuentre el amor, pues no sale. Pues justo esa barrera es la que yo notaba donde estaba la vibración con mi ego, ¿no? Era como, wow, y justo aquí es donde me está costando, porque me está doliendo, noto que no quiero que esta persona lo tenga, pero el momento en que trascendía esa sensación, algo cambiaba internamente y me liberaba automáticamente una carga que antes no sentía, ¿no? Entonces era muy interesante ver cómo yo misma, eso que no le permitía al otro tener, por mucho que yo le llamase villano o canalla, era realmente a mí misma. Y cuando yo le liberaba a él, yo me liberaba de eso también. Y cuando yo me liberaba de eso, la gente de alrededor mío, en mi casa, se liberaba también. Entonces era como una resonancia que funciona en ambas direcciones. El título del taller, Da todo para tenerlo todo, viene del curso de milagros. Y justo fue cuando comprendí, porque el curso de milagros habla mucho concretamente de lo que es el estado no dual y el estado dual de la mente. Entonces, lo que expresa el curso de milagros es que lo expresa como palabras como Dios, pero a mí me gustaría decir que Dios puede ser tu estado iluminado, la conciencia pura, tu naturaleza búdica, ¿vale? No nos quedemos solo en esa manera de identificarlo, pero cuando estamos en esa mentalidad o en esa conciencia no dual, lo que expresaba el curso de milagros es que se da a todo se da de la misma manera ecuánime. No discierne entre buenos y malos, no discierne entre más
o menos, entre mucho o poco. Es un estado de abundancia completa que se da completamente a sí misma. Entonces, claro, la práctica de dar todo a todos, dar todo para tenerlo todo, viene desde esa conciencia, ¿no? De decir, si yo me igualo mentalmente a mi ser, el ser es capaz de dar porque lo tiene todo. Entonces, yo solo soy capaz de dar algo, una aspiración para que otra persona esté bien, si realmente la tengo. Entonces, cuando empezamos a hacer la práctica, me doy cuenta que eso que extiendo hacia el otro, yo no carezco de ello. Y de alguna manera es cuando me empiezo a incluir en la ecuación a través del otro. Entonces el otro, en vez de ser un tirano, una persona tóxica, un villano, se convierte en una herramienta para darme cuenta de dónde está mi mente y a través de la práctica poder liberarme a mí de esa experiencia. Él también se libera, pero yo también. Vamos a aprender cómo funciona la mente, o sea, para poder discernir desde dónde estoy pensando y poder hacerme responsable de dónde estoy o desde dónde estoy actuando, tengo que saber distinguir si estoy desde el ego, y el ego es esa mente separada, esa mente que está en escasez, esa mente de miedo, que lo experimenta a través del sufrimiento, de la humillación, de... ¿Me explico? Entonces sería empezar a investigar cómo es estar en esa mente, el origen de la separación, por qué se produjo, las dinámicas del ego, cómo juega esta mente separada, cómo se expresa a nivel físico y emocional y lo que nos impide pasar a ese estado de libertad o no dualidad. La fase del curso sería aprender cómo es estar en contacto con esa conciencia pura, cómo es estado no dual, ese estado de unicidad, lo más cercano a la unicidad, porque también explicaremos el papel que juega, por ejemplo, la percepción y el conocimiento, el uso que le podemos dar a la percepción para acercarnos cada vez más a esa mente no dual, en vez de usarlo, la percepción para estar en ese estado de división, empezar a usar la percepción para dirigirnos a ese estado de unidad. Y también empezaremos a sentir físicamente cuando yo estoy en mi ser, cómo se expresa eso, para empezar a distinguir, uy, me estoy moviendo desde aquí o me estoy moviendo desde allí. Entonces, la práctica de da todo a todo, o sea, da todo para tenerlo todo, es una práctica que de primeras, cuando yo pensaba qué es lo que me pasaba a mí, yo veía que muchas veces no vivía la vida que tenía por una sensación de merecimiento y me decían, es que tú te falta merecimiento. Digo, no entiendo a qué te refieres, no comprendo. Pero cuando empecé a ver que yo no le daba al otro cosas porque estaba enfadado con él, tenía envidia, me había hecho una pirula y no le perdonaba, eso mismo que yo le castraba, que le limitaba a la otra persona, me lo estaba limitando a mí. Entonces, como él no era merecedor de ese amor porque se había comportado como un villano o me había hecho algo que me hubiese molestado, el yo no permitirle a esa persona ese amor era justo un reflejo de que yo no me lo estaba permitiendo a mí. Entonces, la práctica me estaba señalando que en cuanto yo le daba al otro su merecimiento que ni él sabía darse, estaba repercutiendo directamente en mi merecimiento. Y ese es un punto brutal si queremos empezar a recibir todo, es trascender esta mente donde se siente atacada, ofendida, limitada, pequeñita, para abrirse desde ahí, dar a los demás. Y a medida que yo hago este gesto de dar a los demás, la amplitud que hay entre mi cuerpo y yo es mayor. Es decir, cuanto más doy, más me lleno yo las arcas para mí misma también. Entonces, esta práctica también lo que permite es empezar a relacionarme desde el amor. Y es muy sencillo, porque claro, cuando tú quieres que el otro esté bien, el otro que percibe exactamente tus intenciones, aunque no lo digamos en alto, todo se percibe. Para mí, cuando empiezas a tener una práctica de meditación, una práctica energética, te das cuenta de que todo se percibe. Por mucho que alguien quiera ocultar algo, se percibe incluso que quiere ocultar algo, ¿no? Entonces, cuando tú estás empezándote a relacionar de este amor,
a darnos a nosotros mismos y a darle al otro, el otro está reconociendo internamente esa vibración dentro de ti, ese deseo de que él esté bien. Entonces, a nivel relacional, todo cambia porque la gente empieza a valorar que hay una ternura dentro de ti que les incluye a ellos, que ni más ni menos es la ternura de Dios que incluye a todos. Pero si os dais cuenta, empezamos ya a cambiar nuestra manera de pensar para desplazarnos a este sentimiento de unidad, de amor, que los incluye a todos. Y lo que también va sucediendo con la práctica es que, claro, aumenta esta sensación de unidad y aumenta la sensación de que no estamos solos, porque es como que empiezas a entrar en comunión desde dentro con las cosas, ¿no? Y eso es una experiencia también muy liberadora y muy bonita. Justo. Entonces, si yo veo en el otro, yo veo en el otro lo que yo llevo dentro en mi Sí, cerebro. sí, sí. Es justo eso. Entonces, si yo no me hago cargo de lo que yo veo, yo no Sí, sano. sí, Yo no sano. sí. Entonces empezamos, y además hay una cosa, vida súper chula, que cuando yo sano eso, el otro, tarde o temprano, es cuestión de, quizás hay gente que lo hace más rápido, pero la sanación siempre ocurre para los dos. Aunque no lo vayamos de manera inmediata, el otro también sana en eso, porque normalmente al tango lo bailan dos. Y cuando dos energías se juntan, es como la cuerda que suena las dos cuerdas a la vez, ¿no? Como que están en algo vibrando a la vez. Pues justo cuando una de las dos, imaginaos que hay dos notas desafinadas, cuando una de las dos se afina, la otra se afina también. Tarde o temprano la otra queda afinada. Entonces, tenemos una labor, visto desde esta perspectiva, tenemos una responsabilidad tan grande para que todos ascendamos como unidad, que sería empezar a ponernos manos a la obra y trabajar para hacernos cargo del bienestar de todos. Y yo creo que podemos, bueno, que el resultado puede ser maravilloso. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a mover nuestra mente a ese espacio de no dualidad. Y vamos a ver qué pasa cuando estamos ahí y volvemos. Y de repente hay una sensación de tranquilidad, es decir, desaparece mi necesidad de que ese resultado se manifieste. Y cuando me quito de en medio, algo sucede. Pero la necesidad de control no se quita desde la mente dual. La necesidad de control se quita cuando nos trasladamos a esa mente no dual y se respira una paz que algo dentro de ti conoce. No se sabe decir qué es, pero tienes una tranquilidad que conoce y tampoco podrías decir, sé con certeza lo que va a ocurrir. No, sientes paz. Esa necesidad de que ocurra algo ha desaparecido. Y de repente algo sucede, quizá no como tú hubieses deseado o creído que iba a suceder, pero ha sucedido de una manera amorosa, pacífica, tranquila, serena, sin ruido, como es el ser, que está siempre ahí presente, hablando desde esa tranquilidad, paciencia, amor, a todas horas. Pues ocurre algo así, esa es la experiencia que yo he tenido. El otro punto que quiero repetir otra vez, cuando hagamos esta práctica, vamos a soltarnos de todo apego al resultado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos en estas prácticas con el fin de que mi amigo, mi amiga, mi marido, mi mujer esté bien y que haga esto, ¿no? Entonces es como, venga, que encuentre no sé qué. Y le ponemos una intención oculta porque en el fondo yo quiero que esté conmigo, o porque en el fondo quiero que haga algo, o porque en el fondo quiero que suceda de esta manera. Entonces la práctica es muy sencilla, pero va a requerir de nosotros que nos quitemos de en medio, porque esa parte que quiere controlar es la que quiere que se hagan las cosas de esta manera. Entonces, este va a ser otro de los grandes retos que vamos a encontrarnos en la práctica, porque vamos a tener que aprender a soltar el resultado. Y nos va a sorprender, porque el resultado, como os he dicho, incluye el bienestar de todas las personas. Esa unidad no contempla la posibilidad de que unos estén bien y otros estén mal, contempla la perfección para todos. Entonces, el resultado es algo bueno para todos. Y esto es algo que es
bonito experimentar porque muchas veces viene la situación de una manera que se ha resuelto, tú no sabes cómo, pero todo el mundo es feliz. Y dices, oye, va, estoy aquí, no sé qué ha pasado, pero todos estamos contentos y ha salido bien. Entonces, muchas veces queremos practicar esta práctica para conseguir algo y eso tenemos que tener en mente que muchas veces no funciona, porque va a suceder, vamos a dejar en manos, en la conciencia de aquel que sabe para solucionarlo para el beneficio de todos los seres sintientes. Y esa es la parte más próxima a la que nos vamos a ir acercando poquito a poco a esa sensación de unidad y de ecuanimidad y de equidad en el que todos merecemos todo. Y claro, ¿qué pasa cuando tú de repente, de sentirte chiquitita detrás de esta franja del ego, empiezas a expandirte? Pues que aumenta tu autoestima, porque tú empiezas a darte el valor que a los demás se los quitabas. Muchas veces la autoestima tiene que ver desde este paradigma, desde este prisma donde estamos viendo, con no darle credibilidad y valor a los demás. Y esto es algo que no se contempla muchas veces. La autoestima tiene que ver con cómo yo me valoro. Pero ahora la pregunta que nos deberíamos de hacer es cómo yo valoro al resto, porque a lo mejor la autoestima tiene que ver con cómo yo valoro al resto. Y mi baja autoestima aumentaría si yo empiezo a ver a la otra persona en vez de como un tirano, como una persona iluminada. Si le empiezo a ver como alguien carente de amor, empiezo a transmutar esa manera de pensar y pienso y aspiro hacia esa persona que tiene todo el amor a su disposición disponible. Entonces, claro, mi manera de sentir va a cambiar, me voy a sentir como con más espacio, se va a pulir todo el tema del rencor, porque nos empezamos a dar cuenta de que cuando yo siento rencor, como decía Vidal, es un ataque contra mí mismo. Entonces me empiezo a dar cuenta de que todos los pensamientos negativos son un ataque contra mí mismo. Y claro, darse cuenta de eso es como, wow, y en el momento en que lo empiezo a cambiar a través de la práctica, a través del grupo, que lo interesante es que todos juntos podamos tener una experiencia para compartir, para que sintamos que no estamos solos, para avanzar más rápido, para ayudarnos en el progreso a través de nuestra experiencia y nuestro compartir. Aumenta la energía disponible, porque si os dais cuenta, muchos de los pensamientos empezaremos a ser sensibles y a hacernos sensibles a que los pensamientos negativos me agotan, me dejan cao, me quitan la creatividad, me quitan la energía, me quitan el entusiasmo, me desconectan de mi fuente. Entonces empezamos a ser mucho más sensibles a todos los pensamientos negativos que tenemos. Y en el momento en que empezamos a liberarlos, todo eso libera y deja espacio para una energía mucho más sutil, liviana, ligera, amable, tranquila. Em, Aumenta el bienestar emocional, obvio, y empezamos a sentir a través de la práctica un estado de no lucha, ¿no? Porque cuando estamos en esta mente dual, estamos luchando para que las cosas salgan. Pero cuando estamos aprendiendo a movernos desde una conciencia donde la conciencia hace, no yo, y además da un resultado que es el óptimo para todos los seres sintientes, llega un momento en que entras en un estado de fluir y de confianza. Y esto no os pido que lo hagamos desde la voy a creer a pies juntillas, sino que cada uno de nosotros va a notar cómo esa confianza interior aumenta porque hay cambios que se ven en el exterior. Entonces, cuando tú ves que haces algo y algo cambia, dices, que ha pasado algo. Y cuando lo haces dos veces y funciona, llega un momento en el que tu confianza hacia la existencia de este ser que somos ya se hace en un momento inquebrantable. Y, y da igual lo que te suceda, siempre hay una alternativa de solución. Y este también es uno de los grandes mensajes del curso de milagros, ¿no? Cuando hace referencia a, bueno, hace referencia justo a este tema diciendo que pase lo que pase, siempre está esa conciencia, esa experiencia de vacuidad de Dios, que si dejas el problema en sus manos, todo cambia. Entonces mi experiencia ha sido así y lo que quisiera es que entre todos nos ayudásemos a eso. Es un taller que
da resultados si se practica, que aumenta la confianza a medida que vamos practicando los unos con los otros. Pues entonces el propósito del taller no solo es participar durante estas 8 sesiones sino luego hacer un grupo, una comunidad donde de manera regular nos podamos reunir para que entre todos nos sanemos antes, para que entre todos nos ayudemos a poder cambiar nuestra realidad, pero no solo la nuestra, sino de repente estamos en una sesión y decidimos, o alguien dice, mira, tengo a mi tía que está malísima, pues esa persona también trae a su tía a la sala y entre todos hacemos ese ejercicio para ella. Entonces, para mí es una experiencia maravillosa poder entender primero que somos responsables de, de que todos ascendamos como unidad, ¿no? Y esta es un poco a la conclusión a la que llegué, que creo que somos todos muy individuales. Muchas veces pensamos que yo soy responsable de mí, pero no nos olvidemos de que el propósito de todos al final es estar en ese estado de unidad y de liberación, ¿no? En ese estado de conciencia pura. Y si efectivamente yo soy capaz de afectar mis pensamientos hacia otro, ¿cuál sería el impacto de 50 personas, 100 personas, 200 personas bendeciéndonos las unas a las otras? Entonces, para mí el trabajo es realmente, este es el principio, es la primera semilla, la que estamos plantando aquí nosotros en esta reunión, pero el propósito no es quedarnos solo en el taller, es generar una comunidad donde nos reunamos, donde podamos ayudarnos, ayudar a los seres queridos a la vez que venimos a estas sesiones. Yo soy de la escuela de pensar lo que Buda me dijo. Yo escuché esta frase de Buda y dije, lo voy a aplicar en mi vida. Y él dijo, no te creas lo que yo te doy, lo que yo te digo, tú no te lo creas. Tú contémplalo y experimentalo. Y si tiene un efecto en ti, quédatelo. Pero no me vayas ciegamente a creer que esto es así, ¿no? Entonces, cuando yo pongo de manifiesto que lo que yo veo en el otro soy responsable del otro, es porque me he dado cuenta a un nivel sutil, cuando me he movido en esa mente de unidad, cuando he podido contemplar cómo es pensar desde ahí, eh, esa mente es una, no hay otro. Entonces, el yo hacerme la ciega es quitarme a mí algo. Y llegué a esa conclusión a base de la práctica. Entonces, tampoco te puedo pedir que, que vislumbres esa experiencia, sino que vamos a permitir que quizás eso se manifieste. Porque cuando tú te das cuenta de que a medida que practicas y piensas en alguien en estos términos, es una cabrona, y te das cuenta cómo esa persona te trata mal, o ha notado algo raro contigo, o está a la defensiva, o está suspicaz, nota algo, porque el pensamiento es vibración y somos resonadores. Entonces tenemos receptores de esa vibración y nos influimos profundamente en esas vibraciones. Entonces, cuando empezamos a practicar con esta sensibilidad, te das cuenta de que todos mis pensamientos son resonadores, son como una gota de agua que a todos nos tocan. Entonces, tengo la opción de comprarlo o de no comprarlo. Pero aquello que acepto para mí, estoy emanando ese pensamiento. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pensamientos aceptas para ti y extiéndelos? Y la propuesta del ejercicio y de la práctica de este taller es, todos somos uno, somos responsables de nuestro bienestar porque no hay diferencia entre tu bienestar y el mío. Y esa diferencia solo ocurre en una mente separada, porque cuando estoy en esa mente donde he conseguido experimentar un atisbo de esa unidad, esa mente quiere que tú estés bien. Y tú estés bien implica a todo el ser humano. Y si esa mente quiere que todo el ser humano esté bien y está dentro de mí, para yo aspirar a estar cerca de esa mente, tengo que empezar a igualarme a esa forma de pensar. Y esa forma de pensar incluye el bienestar de todo ser humano. Entonces tengo que dejar de hacerme la ciega, hacerme responsable de lo que veo,
porque lo que veo, como decía Vidal, es un reflejo de mi propio pensamiento. Aunque no lo quiera ver, o aunque no lo pueda ver, o aunque no me pueda hacer responsable. Pero el hecho de que haya nubes no significa que detrás no esté el sol. El hecho de que estos pensamientos no me dejen ver con claridad no significa que esta realidad pueda ser así. Y este es el propósito del taller, empezar a experimentar todo esto y hacernos responsables desde ahí. Este taller no va dirigido a todo el mundo. Como muy bien decía Maribel, este taller es para aquellas personas que están en un punto donde todo esto les resuena, porque si estás en un punto donde todavía esto es chino, van a aparecer un montón de juicios, de ideas, que ni siquiera, que simplemente va a aparecer un juicio. Entonces, si resuena esta información es porque estás en el punto de esto es lo que necesito. ¿Quién más puede interesar a este taller? Pues las personas que necesitamos hacer esta comunidad, las personas que reconocen a lo mejor que el merecimiento está a través de darle ese reconocimiento al otro. Las personas que estamos en el crecimiento personal y espiritual y necesitamos dar un salto a esa sensación de unidad y de responsabilidad los unos de los otros. También aquellas personas que quieran aprender a cambiar su manera de pensar desde una mente de escasez a una mente de abundancia. Y aquellas personas, por ejemplo, también que quieran, que reconozcan que tienen un potencial enorme, que están bloqueadas y que no saben qué hacer y cómo salir de ahí. Y muchas veces ese bloqueo viene porque yo se lo bloqueo a otros de manera inconsciente. Entonces, en el momento en que yo le doy al otro esa libertad que a mí no me la doy, tenemos que entender que solo puedo dar lo que tengo. Por lo tanto, si se la doy a él, también me la doy a mí. Y eso, el mundo interior cambia de una manera completamente drástica. Y finalmente también este taller es interesante para aquellas personas que quieran que tenemos que trabajar juntas como un solo ser, que es un concepto bastante difícil de aceptar a veces, pero creo que hay un grupo de personas que podemos sentir que por aquí también va. Así que esto es lo que os puedo ofrecer. Yo conozco muchas técnicas energéticas donde de repente, y a mucha gente que dice que intentar sanar al otro es intervenir en su libre albedrío, en su libre albedrío. Esto es una técnica energética. Aquí yo soy responsable de la unidad, de lo que veo en el otro está en mí y se lo elevo a esa conciencia, me muevo a esa conciencia para poder tener una comprensión y esa comprensión viene en una forma de cambio de perspectiva. Y como todos somos uno, a nivel esa conciencia, el otro ya tiene disponible esa información para él también. Tarde o temprano podrá hacer uso de ella, pero ya es como si he abierto a esa persona una ventana que antes no tenía. Esto, por ejemplo, cuando estudiaba coaching se ve un montón. Imaginaos una persona que todo el rato le han dicho en la infancia es que eres tonto, es que eres tonto, es que no vales, es que eres tonto, ¿no? Él se lo ha creído. Es una creencia. Fijaros, estamos tratando a nivel de creencias, a nivel de creencias y de pensamiento. Y de repente viene un coach y esa persona ve el potencial. Lo único que está haciendo es ver otra cosa que lo que él pensaba de sí mismo. Y en el momento en el que ese coach ve su potencial y dice, tú eres un tío que vale mogollón. Esa persona le ha cambiado porque alguien le ha visto de otra manera. Esto funciona de la misma manera. En cuanto uno se ve a sí mismo empobrecido y viene otra persona y le ve algo que él no veía de sí mismo, esa persona a nivel de conciencia también cambia. Tarde o temprano lo reconoce como suyo. Entonces estamos hablando de eso que es la verdad en cada uno. Y la verdad en cada uno, que lo veremos en el taller, es que se nos ha quedado perfectos, totalmente merecedores de lo perfecto. Y el otro también es perfecto, merecedor de lo perfecto. Pero la pregunta es, ¿estoy yo ahí? Yo creo de todos los seres humanos que son merecedores de todo lo mejor del mundo y yo, que soy muy honesta, digo, yo no estoy ahí.
Y así estás como estás. Si lo pensáis, estarías mejor. Pero creo que hay una corriente mental que nos inunda a todos, como decía Jung, ¿no? Esta conciencia colectiva. Pero cuanto más personas seamos las que compartamos este tipo de mensaje, eso también se va a expandir a más personas. Más personas lo van a aceptar para sí mismos y mayor va a ser el grado de responsabilidad de todos hacia todos. Entonces, para mí es como una esperanza para que comprendamos de que todos podemos elevar nuestro nivel de conciencia comunidad si nos hacemos cargo los unos de los otros. Tenemos una tendencia a percibir, tenemos un sesgo de percibir nuestro pasado y proyectarlo directamente como una pantalla a la persona de enfrente. Cuanto más practicamos esta práctica, más nos vamos a dar cuenta de cómo funciona mi mente, ese sesgo hacia la separación, y yo voy a tener que hacer un esfuerzo por querer no estar ahí. ¿Por qué? Porque de repente cuando yo veo a alguien y veo algo negativo de esa persona y yo reacciono, me estoy moviendo ya en esa energía y en esa conciencia. Pero cuanto más practico, llega un momento en que digo, ostras, estoy viendo en esa persona, necesito cambiarlo, porque si valido lo que veo, yo me quedo allí con él. No, Si lo cambio, cambio a los dos. Entonces, en el momento en el que yo juzgo a alguien, a los dos nos estamos poniendo una chincheta en ese juicio. En el momento en el que yo me doy cuenta de que ese juicio me está encadenando a mí y lo quiero cambiar, me hago responsable de mis pensamientos, de mis emociones, a pesar de lo que le haya hecho, me hago cargo de mí. De repente yo ya me libero de eso. Y lo mágico es que al otro también le liberas. Entonces no es fácil porque cuando ves a alguien y le ves como un cabrón, la pregunta es, a medida que empezamos a practicar, ¿desde qué mente estoy viendo esto? ¿Me estoy sintiendo en amor, en paz, en armonía? No. Pues o me hago cargo yo o nadie lo va a hacer por mí. Entonces, cuanto más practicamos, llegamos a un punto donde ya no hay marcha atrás. Y esto es un gran peligro para el ego. Ya no hay marcha atrás, porque tengo tanta información que me tengo que hacer responsable, sí o sí, y solo tengo una opción, y es hacerlo bien. Es estar cada vez más en ese estado de no dualidad. Es estar cada vez más en el amor, porque no estar ahí tiene un coste tan alto para mí que ya no lo quiero. Entonces hay un desplazamiento de esa conciencia. Es que de repente cuando la gente te vea radiante, te vea feliz, te dirá, ¿tú qué te has tomado? claro, Yo quiero una cosa de ella, una pastillita de estas. Sí, sí, sí. yo quiero enchufar donde te has enchufado. Y además se siente uno, yo he experimentado mucho más amor dando que casi recibiendo, porque Claro, todo claro. el amor que he dado ha quedado en mí, ha sido como una extensión Claro. desde mí. Entonces, he tenido relaciones durísimas donde he dado tanto que cuando se han acabado no me sentía escasa. Seguían esos tesoros que le había dado al otro dentro de mí. Eso Y es una experiencia claro, Fantástica. tengo las arcas llenas claro. de dar. Entonces me siento con mucha paz y eso es muy bonito estar ahí. Lo bonito de esta práctica, Maribel, es que cuanto más lo practicas, este amor te incluye. Mm. Cuando nos movemos a practicar no desde la mente separada que da, y a veces se excluye y puede dar por un pensamiento inconsciente de necesitar al otro o de necesitar reconocimiento. Y es muy sutil ese pensamiento, ¿eh? Se nos puede colar de una manera muy sutil y no reconocerlo nosotros. Pero cuando empiezas a dar desde la otra parte, resulta que esa otra parte te incluye y te da a ti igual que te da el otro. Entonces te sientes muy amada. No te sientes fuera de juego, te sientes que formas parte de esa unidad, sin tú hacer ese esfuerzo por dar. Porque el que da
es esa experiencia donde estás metida, esa conciencia pura, emerge ese flujo desde ahí y lo incluye todo, incluido a ti. claro, Entonces, el esfuerzo de dar se desvanece. Esa absolutamente. lucha por querer que el otro esté bien desde ese esfuerzo empieza a desvanecerse. Porque lo único que desvanece es cuando desvaneces ese pensamiento de lucha, desvaneces ese pensamiento de desigualdad, desvaneces ese pensamiento de separación. Entonces, ¿qué queda? Yo estoy con todo eso, estoy dentro de todo eso. Y la sensación es que te sientes ahí dentro, formando parte de ello. Es una experiencia muy bonita. Y sucede sin tener que estar haciendo ese esfuerzo de dar al otro de manera como desde donde siempre lo hemos hecho, desde esa mente separada.